Habíamos anunciado, vamos a tener una conversación con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a propósito de que en estos últimos días, pero ha sido un tema recurrente por muchos años, el sistema carcelario está en una situación de crisis. ¿Qué tiene que ver Pablo Ulloa con las cárceles? Vamos a preguntarle. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Muy bien, gracias por aceptar nuestra llamada y esta conversación para edificar a la opinión pública. Usted ha hecho pronunciamientos con relación al sistema carcelario y nos gustaría escuchar su opinión. Sí, ciertamente, una vez asumí la institución, me he dedicado a cada 15 días a visitar una cárcel del país. Y aparte de eso, institucionalmente hicimos una investigación por primera vez, un censo y además 5 cuadernos relacionados a la realidad de 5 variables sociales como la educación, la parte de salud, entre otros elementos. Y de ahí viene el llamado de atención, no solamente por la densidad poblacional, que sobrepasaba el 57% de presos preventivos, sino por la incapacidad de poder fluir dentro del sistema, teniendo prácticamente casi un 60% de sobrepoblación, porque las cárceles de República Dominicana están hechas para 16.000, tenemos casi 25.400. A partir de la situación que pasó en La Victoria, que fui a apoyar de manera institucional, no solamente a la familia, sino a la dirección de prisiones, se dio la realidad de que explotó un elemento que subyacía, que terminaba siendo la densidad y el hacinamiento que existe en las cárceles. A partir de ahí se dio la realidad de que el presidente de la República designó una comisión a los fines de que podamos hacer 2 elementos. Uno, trabajar en la reforma del sistema penitenciario, y 2, el movimiento de la Victoria a Las Parras y el reacondicionamiento de la Victoria como cárcel. A propósito, esa comisión, ¿cómo van los trabajos de esa comisión? ¿Qué está haciendo la comisión? ¿Qué se proyecta con la nueva cárcel de Las Parras? ¿Estará eso listo? Hay quienes han dicho que eso se toma 1 o 2 años. Hay quienes dicen que no, que en 90 o 180 días como mucho podría concluirse los trabajos. ¿Cuál es la realidad? Son 2 comisiones. La primera está coordinada por el magistrado Subero Isa y la Sí, segunda tiene que ver con la reforma del sistema penitenciario por don Roberto Santana. sí. En cuanto al trabajo de las comisiones, se han hecho 2 reuniones. La primera fue con la presencia del presidente de la República, los decanos de 4 universidades prestigiosas del país, el magistrado Subero, el profesor Roberto Santana, Defensa Pública y el defensor del pueblo. Ahí vimos un poco la capacidad que íbamos a tener de operación. En el día de ayer se hizo una segunda reunión en el Ministerio de Vivienda para poder ver ahí el tema de los planes, los planos, los presupuestos, para entonces poder tener una reunión ya y adecuar lo que pudiera ser una intervención en el mediano y en el largo plazo. En cuanto a los tiempos, indiscutiblemente va a implicar ver la dimensión de la intervención que hay que hacer, que al parecer son muchos elementos en común que hay que hacerle, lo cual va a retrasar quizás lo rápido que quisiéramos. Ahí el tema es cómo condicionar el primer bloque, que fue el que se quemó de la Victoria, lo antes posible, y en un plazo que entendería que, vamos a decir, más o menos unos 4 o 5 meses se pudiera estar habitando un primer bloque, pero eso ciertamente va a depender del costo de la inversión por el tipo de licitación que se le correspondería según la ley de compras. El tema de Las Parras, ¿cuál es definitivamente desde su óptica la situación por la cual no se pudo trasladar a los privados de libertad de la Victoria hacia Las Parras? Según el planteamiento del Ministerio Público, había un nudo desde el punto de vista legal que ya fue desenvuelto desde que los contratistas, a solicitud y en negociación, se desprendieron de los contratos. Pero una vez visto el nivel de ejecución financiera, había una incongruencia con el nivel de ejecución física. Y hay puntos que tienen que ser intervenidos para poder operarla. Por ejemplo, el tema de agua, hay que construir cisterna, el tema de electricidad, el cableado,
investigación, para ponerle dos ejemplos que son básicos. O sea, que eso no estaba incluido, no se había hecho. Eso no se había hecho, y esa es la realidad. Además de eso, escuché en una ocasión a Roberto Santana, un experto en la materia, decir que había sido un grave error de diseño haber hecho todos los pabellones con una sola entrada y salida. Eso iba a provocar un entaponamiento enorme en esa cárcel. Es una de las debilidades, incluso de los elementos que se están ponderando. Y ahí es bueno que sea el magistrado Subero Isa como coordinador, que ampliase. Está el hecho de la vía de acceso, como usted bien dice, don Rudy. Solamente se tenía contemplado una, se plantean hacer 3, de tal manera que la vía se pueda ampliar un poco para poder descongestionar y que no se hagan cuello de botella como tal, pero también visibilizando la parte de la seguridad que implicará el retorno de los vehículos. Entonces, ahí hay que tener muchos elementos pendientes y es parte de las mejoras a la parte común, vamos a llamarle así. Porque una cosa son los bloques en cuanto a seguridad, que puede haber, alimentación, la parte de educación y reinserción, y otra cosa son los perímetros de seguridad, de retorno, agua, electricidad, que sigue una intervención general que hay que hacer en la cárcel. Tú como defensor del pueblo, hay un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para crear el Ministerio de Justicia, que tendría como una de sus responsabilidades precisamente la administración y manejo de las cárceles, no así el Ministerio Público. El Ministerio Público no tendría que ver con la administración, diseño y todas esas cosas. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Habría que modificar o no la Constitución de la República? Incluso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en una visita al defensor del pueblo, presentó lo que es la propuesta del Poder Ejecutivo de ese ministerio que usted plantea, don Juan. En esa posición nosotros por escrito, de manera formal, le planteamos no solamente que las cárceles pertenecieran al Ministerio de Justicia, sino en el elemento concreto de que se administrara por un consejo, como se hace en Defensa Pública o en la Escuela Nacional de la Magistratura, y ese consejo le diera la autonomía o la capacidad operativa para poder operar. La debilidad de operación jerárquica que tiene ahora mismo, que es uno también de los elementos esenciales que tenemos que ver, de cómo mejorar la gestión de las cárceles, si necesita varias autorizaciones para tomar una decisión inmediata, que es uno de los puntos también que nosotros hemos podido observar, si vamos a ver un sistema reformado realmente. Sabes que tú como defensor del pueblo, como una institución creada de manera constitucional, bien podrías contribuir con el mejoramiento de las cárceles, como tú dices, junto con un consejo que rediseñara, no el diseño propio de las cárceles, sino el manejo. Yo he dicho que la policía no forma parte de la solución, sino del problema de las cárceles. Porque Sí, todo lo que vemos en las cárceles, de algún modo, los custodios, es decir, la policía es responsable. Toda esa mafia, el tráfico de droga, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, la policía, sin un contubernio de la policía, es imposible. Incluso, le digo, por ejemplo, la comisión que coordinará en la profesión, aquí operan dos sistemas en paralelo. Un viejo sistema anquilosado, manejado por la policía y el Ejército Nacional, porque La Victoria es un ejemplo, pero usted se va a cada fortaleza del ejército en la provincia y la gran mayoría tienen una cárcel dentro. Sí. La Vega, Moca, San Francisco. Entonces, esa Baní, realidad, Baní, el mismo Asua, para ponerle ejemplo, y se va a la preventiva en Higüey, aún teniendo el CCR, que es el de Anamuya, para ponerle varios ejemplos y significar el caso. Ahora, ciertamente tiene que haber un único sistema que esté operado bajo criterios y estándares que implica recursos humanos, así como se ha hecho un proceso de reforma de la policía que implica los salarios, nuevas contrataciones, implica tecnología, cámaras y unidades
de monitoreo, que las personas puedan ver los lugares de acceso y los puntos más críticos de la cárcel. Pero Pablo, Señor, Pablo, yo visité varias veces con Roberto Santana, fuimos a varias cárceles administradas por el nuevo modelo y los custodios eran hombres y mujeres entrenados, educados, capacitados, que tenían una serie donde había un protocolo para cada cosa. exacto. Con los teléfonos, con la comunicación, con las visitas conyugales, todo aquello. Y yo pensé que en un corto tiempo todas las cárceles iban a estar administradas por el nuevo modelo. Pero no, como tú dices, habían dos sistemas en paralelo. Uno totalmente corrompido, porque yo le contaba a Georgie y a Rudy que yo, el 15 de Asua, Juan TH, veía al prebote de la cárcel que salía custodiado por un agente de la policía a buscar la droga que luego entraba a la cárcel. Y esa droga, los resultados de esa droga se repartía con el coronel de la cárcel. Y que ahí había un señor que tenía dentro de la cárcel aparcado un Porsche con el cual salía los fines de semana. Para que tengamos una idea de cómo es que se manejan las cárceles. Porque aquí hay gente manejando cárceles desde España. Sí, desde España. Que da las instrucciones, que dice esto, aquello y lo otro. Entonces, si eso lo sé yo, que soy un mierda, que no tengo ningún poder ni nada, ¿cómo no lo van a saber las autoridades? El negocio es una cárcel. Ya lo decía Roberto Santana aquí, que la cárcel de la Victoria dejaba 1 millón de pesos diarios. ¿Y cómo es que si una gente como Roberto Santana, que ha sido utilizado para trabajar en la cárcel en México, en Uruguay, en Paraguay, en Centroamérica, ahí le ofrecieron un dineral a Roberto para que se fuera junto con su familia por 2 años a Ecuador. A Ecuador. A Ecuador, y no se fue, porque Yumay le dijo que no, que ya no iba a viajar, mismo ahora que tiene nietos. El Centro de Formación Penitenciario de Guatemala lleva el nombre de don Roberto Santana. Oh, sí, claro. Para ponerle un ejemplo, que son de las cárceles que yo pude visitar. Mire, como usted bien dice, esos BTP, que son los vigilantes, tratamiento penitenciario, la idea de don Roberto, cuando diseñó ese sistema, era poderlo ampliar a las 42 cárceles del país. Así es. Lo que pasa es que el sistema indiscutiblemente involucionó y tuvimos, como bien ha significado, lo decía en el día de ayer, tuvimos una España boba, que es 20 ahora, del 20 ahora, del 16 al 20, volvimos hacia atrás, por lo que nos enfocamos fue en construir megacárceles, para un tema que no viene al caso. Bueno, sí, por el tema de la corrupción, claro, porque eso dejaba dinero. Sí, lo que pasa es que ahí entramos en el punto. Claro, hay 6.000 millones, 6.000, 7.000 millones de pesos en la parra, que nadie sabe de dónde carajo están esos cuartos. No, y estamos de acuerdo, y es un dolor, porque cuando uno ve la obra, estamos hablando de 6 millones de metros cuadrados, estamos hablando que la infraestructura es casi 210 play de béisbol. O sea, imagínese la dimensión que estamos hablando. Una cosa impresionante. Esto estamos hablando de una dimensión enorme. Lo que le decía significaba, no obviando el tema de que ha habido problemas indiscutiblemente por el tema de la corrupción, sino significaba el gran esfuerzo de don Roberto de tratar de hacer un sistema que fuera uniforme y que fuera basado en los BTP, que tenían un protocolo de acción, que tenían un sistema de formación, de contratación, y es justamente lo que tratamos de rescatar, y esa es la idea en este caso. Sí, pero fíjate una cosa, Pablo, mucha de esa gente ha reduciado. Sí, incluso lo significaba, incluso. Yo le pongo ejemplo del caso de Anamuya, en Higüey, donde muchos de ellos han renunciado y no necesariamente ha llegado un personal de calidad. Y Anamuya es una de las cárceles que es del nuevo modelo, que tiene falencias como la que usted significaba. Que hay que tener a los presos en el parqueo, porque en el patio es donde pasa para tirar la droga. Pero si usted va a una fortaleza, póngase usted La Vega o San Francisco, usted va a ver en el patio, donde está la que va a en el patio, negocios que tienen que ver hasta con elementos contrarios a la misma cárcel, como una ferretería. Para ponerle un ejemplo, y usted decía, desde España operan. No, y los mismos conflictos que se dan en las cárceles va por el conflicto de la misma banda del narcotráfico, el crimen organizado.
O nos vamos a olvidar de lo que pasó en La Vega, que en la Fortaleza un señor mató a una señora en una cripta y luego apareció que supuestamente se había suicidado en un CCR y luego apareció el informe, luego que el defensor pasara por ese CCR a ver dónde fue que él lo había matado. Porque por un conflicto de bandas de narco. Entonces, yo estoy consciente de la misma situación que usted, don Juan. Lo que tenemos que ver ahora es cómo apoyamos a Roberto, que ha retomado el tema y que es una persona de toda la credibilidad de la República Dominicana, como usted dice, nacional e internacionalmente, y a don Subero Isa, el magistrado, que lo podamos ayudar como comisionado para poder lograr esa transición y que podamos operar un sistema que por lo menos nos dé garantía a nosotros en cuanto a la seguridad ciudadana. Claro, ahí tiene que haber un diálogo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder enfrentar temas como la prisión preventiva, temas relacionados con un sistema. Yo insisto, Pablo, en que las cárceles, el manejo de las cárceles, hay que quitárselo al Ministerio Público. Fracasado. Han fracasado. Eso es la verdad. Por eso el planteamiento del Ministerio de Justicia cobra valor, y eso lo significaba el presidente de la República el lunes, y Antoliano, que estábamos en la reunión, de que este es un momento, ya que estamos en campaña congresional, de que los legisladores que vayan a reelegirse o que vayan a entrar entiendan la importancia que implica esto para el sistema de seguridad ciudadana. Porque con cárceles corrompidas no es verdad que vamos a tener seguridad. Claro, porque es que, mira, yo creo que ahora el pandero está en buenas manos. Jorge Subero Isa es un hombre de una conducta... de sedumbre moral. ¿Tú entiendes? Y el país lo sabe. Donde quiera que ha estado el magistrado Subero Isa, ha hecho un trabajo. Yo recuerdo siempre el crespón negro de la Suprema Corte de Justicia, que es aquel que todos conocemos, ¿no? De los dineros de la Sunlan, lo que pasó allí. Luego también estuvo en la Junta Central Electoral. Las transformaciones y los cambios que se produjeron en el sistema judicial en la primera ola fueron grandes. Roberto Santana, por igual. Roberto no solamente fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que fue su rector magnífico, profesor durante muchos años, y que lamentablemente o afortunadamente dejó la política partidaria y se dedicó al manejo de la cárcel y esas cosas, donde tiene una impronta. Si tú tienes a Jorge Subero Isa, a Roberto Santana y a ustedes que están comisionados, entonces yo no tengo ninguna duda de que es el momento de retomar seriamente el tema de las cárceles del país. Crear el nuevo sistema, fortalecer el nuevo sistema y darle un giro total al manejo de la cárcel y sacar a la policía de las cárceles y al ejército. No puede ser. Sí. No puede ser. Él iba a decir algo, don Juan, y se lo digo porque usted lo conoce muy bien por la amistad. Aparte de que Roberto es un gran experto, que hay que significarlo nacional e internacionalmente, es un orgullo. Roberto tuvo preso 72 veces. O sea, cuando tiene una persona que ha podido ver lo que una cárcel por dentro, tiene una lectura diferente a muchos de nosotros que quizás no hemos pasado esa situación de angustia. Es como hablar con Fafa Tavera. O sea, una persona que vivió situaciones Fafa difíciles. Tuvo 7 años, y Farú Miguel tuvieron 7 años presos. Exacto. Entonces, ¿qué le digo con esto? Yo creo que teniendo al magistrado Subero Isa, con la calidad moral, la rigidumbre que usted dice, esa magistratura le permite poder sentar a todos los actores del sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensor del Pueblo, y poder dar una directriz clara, porque todos los respetamos. A Roberto, ¿quién no lo va a respetar en términos de cárceles? Yo creo que, como usted bien dice, hay una gran oportunidad. Dios mediante, lo más importante aquí ahora también es bajar los egos, que humildemente todos nos podamos sentar en la misma mesa. Lo único malo de Roberto es que deja pérdidas. La última vez que nos vimos, fuimos ahí al mesón de Bari, pidió 2 botellas de agua y me dejó la cuenta. Que la pagué yo. ¿Y tú? No, pero Cookie se la pagó usted. Déjese de eso, que Cookie se la pagó. No me haga hablar mejor. Mire, aprovecho este momento para hacerle llegar, porque así me lo ha pedido, un saludo muy especial y un reconocimiento a su trabajo de parte del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. ¿Y ese quién es? Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Me suena ese nombre, me suena. No, es un gran amigo, no diga eso.
Al contrario, no lo está mandando porque somos amigos de verdad. Sí. Lo agradezco en el alma, con la mayor humildad y frente a Dios. Un saludo para Servio Tulio. ¿Está yendo el programa? Sí, él es Bueno. un oyente permanente del programa. Juan, yo voy a llamar a Cookie y le voy a decir lo que tú dijiste. Es que no Sí. te pague la botella de agua que te dejó Mire, Roberto. a pesar de que el tiempo se nos ha terminado, pero hay mucha gente que no conoce el alcance del defensor del pueblo. Usted en pocos minutos podría decirle a nuestra audiencia en qué puede ser útil el defensor del pueblo para los ciudadanos dominicanos. Toda mala administración de una instancia pública puede ser combatida a través del defensor del pueblo. Todo error, negligencia o incapacidad que haya vulnerado un servicio o un bien que le corresponda a los ciudadanos, que esos son los derechos fundamentales, pueden ser revertidos si ciertamente es un error a través del defensor del pueblo. Eso es la buena administración para garantizar los derechos fundamentales. Trataré de ser lo más breve posible. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, este tiempo que nos ha dedicado, ¿no?, para orientar a nuestra audiencia en todo el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, igual. Tenemos que ir a la pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde.